A lo mejor esta pregunta le sonará trillada, pero no lo es, no lo es. ¿Por qué hay que cuidar el agua si nuestro planeta es una hermosa bola de agua en el universo? Sí, el planeta está compuesto por 3/4 partes de agua, pero fíjense, la mayoría, el 97%, o sea, es la gran mayoría, es salada. O sea, significa que no es apta para el consumo humano. Y de ahí nos podemos seguir. Un 2%, otro 2%, o sea, ya llevamos 99%, ese 2% está congelado en los polos, o sea, tampoco se puede aprovechar. ¿Qué nos queda? 1%. Ese 1% restante es agua dulce, se encuentra en los ríos, en los lagos, en los manantiales, y es la única agua que podemos aprovechar y la estamos desperdiciando. Nos estamos peleando por ella, la crisis del agua. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC. Los saludo a su servidor, Leonardo Ferrera. Expedientes. Fíjese, la escasez de agua es un problema grave. Esto se le conoce como estrés hídrico. El estrés hídrico se produce cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. También puede darse porque la calidad del agua es tan baja, tan mala, que su uso no es apto para el consumo humano. Fíjese, a mayor o menor grado, la mayoría de los habitantes en esta gran ciudad de México o del país, nos ha pasado a todos, que de repente nos estamos enjabonando, nos estamos en la regadera y de repente ya no hay agua. ¿A quién no le ha pasado? Terrible, sí. Solo hasta que carecemos en verdad del vital líquido nos damos cuenta lo importante que es para todos, para todo y para todos. El agua no solamente es indispensable en nuestra vida, es lo más importante y desafortunadamente la valoramos muy poco. Una de las principales razones por las que el agua se está terminando es la demanda excesiva. Fíjense, tan solo el siglo pasado, o sea, tan solo en 100 años, la demanda aumentó, la demanda de agua potable, más de 7 veces. Esto quiere decir que a medida que crece la población, crecen las actividades económicas, la industria, la generación de energía eléctrica, y con todo esto aumenta la demanda de agua, que cada vez es menor en México y también en el mundo. A continuación, nuestra compañera Tania Gómez de Mega Noticias TVC nos va a hablar del problema del estrés hídrico en el mundo. Así que cierre la llave y escuche. El crecimiento de la población ha generalizado la crisis por falta de agua en el mundo. De acuerdo con la UNAM, el estrés hídrico se produce cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. 17 países cuentan con un índice extremadamente alto en estrés hídrico. La lista la encabeza Qatar, Israel, Líbano, Irán y Jordania. México ocupa el lugar 24 en el mundo y el número 2 en América Latina, solo después de Chile. Ya hemos agotado una buena parte de la disponibilidad natural de agua con los usos en la agricultura, en la industria y en la población en la mitad del territorio nacional. Una de las principales razones por las que el líquido se está terminando es la demanda excesiva, el incremento en las actividades económicas, la industria y la generación de energía hidráulica. Y es que las reservas no se renuevan con la misma velocidad. Vivimos entonces hidrológicamente en un país realmente muy complejo, muy desigual, con una enorme variabilidad climática, sí, con una enorme variabilidad de las precipitaciones que tiende a agravarse con el cambio climático. Según un informe del programa Aqueduct del World Resources Institute, los sitios donde hay menos de 2.500 metros cúbicos de agua por habitante en un año son considerados con estrés hídrico. Alrededor de una tercera parte del mundo se encuentra en esta situación. Este organismo internacional mide el estrés hídrico en una escala del 1 al 5, donde el 5 significa extremadamente alto y el 1 nivel bajo. En México, Baja California Sur es la entidad con el mayor grado de estrés hídrico. Le siguen Guanajuato, Ciudad de México,
Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas y Sonora. México se encuentra en una situación crítica en cuanto al uso de sus recursos hídricos a causa de la sobreexplotación, contaminación y mal uso de las fuentes de agua. También de la alteración en las cuencas hidrológicas, la deforestación y urbanización. Nuestro país utiliza el 76.7% del agua para el sector agrícola, el 14.2% para abastecimiento público, el 4.2% para la industria, el 4.9% se usa para generación de energía. El 70% del agua superficial en el país está contaminada, por lo que incluso el sector agrícola y el industrial acuden al líquido del subsuelo. Hay una competencia de esa agua subterránea, porque es agua también de calidad, es agua que ciertamente se utiliza para abastecimiento público. Y también la industria lo está utilizando, porque tampoco ya puede la industria estar utilizando agua contaminada de los ríos. Aunque en 2012 se reformó el artículo 4 constitucional para incluir el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua, esto no se garantiza. Actualmente alrededor del 10% de los mexicanos no tienen acceso al agua potable. Son entre 12.5 y 15 millones de habitantes, sobre todo del área rural, pero también de zonas marginadas en las grandes ciudades. Las zonas de mayor ingreso tienen mejor servicio público. Y las zonas de menor ingreso, léase en este caso Iztapalapa o la parte sureste de la Ciudad de México, tienen un servicio realmente lamentable. De esto le contamos en la próxima entrega. Mega Noticias TVC, Tania Gómez. A lo mejor muchos de ustedes recordarán ese ya antiguo anuncio de los 80. ¡Ciérrale! ¡Ciérrale, Amanda! Buscaba hacer conciencia social sobre el cuidado del agua. Fíjese, a 40 años de esta campaña pareciera que hicimos poco caso. Tan solo las redes de agua potable en la zona metropolitana del Valle de México, fíjense, tiene pérdidas, ¿por cuánto cree? 40%. Esto, dicho de otras palabras, significa que 4 de cada 10 vasos con agua se pierden. Se pierden para fugas, para nadie. Más el agua, obviamente, que desperdiciamos en casa o que se desperdicia en las industrias. Tania Gómez nos presenta su segunda historia sobre el problema del estrés hídrico en la Ciudad de México. Vamos a verlo. La Ciudad de México se encuentra entre las 3 capitales en el mundo con mayor estrés hídrico, es decir, con menor regeneración de agua de la que se consume anualmente, junto a Sao Paulo, Brasil y Lima, Perú. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, este término no implica que vayamos a quedarnos sin el líquido. ¿Cuánta agua tienes en este momento y cuánta agua vas a necesitar dentro de 5, 10, 15, 20 años? Quiere decir que la disponibilidad de agua es menor en el futuro de la que tenemos en este momento para resolver las necesidades. Ello, en parte, se debe al crecimiento desmedido de las poblaciones urbanas, especialmente zonas donde hay menos disponibilidad de líquido. De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua, la zona centro-norte del país, que concentra la mayor parte de la población, cuenta solo con 32% de agua renovable, mientras que en la zona sur del país se encuentra el 68% de líquido renovable. En la Ciudad de México habitan 9 millones de personas y de esa cifra 1 millón no cuenta con conexión a la red de agua potable, por lo que deben obtenerla acarreándola de otra vivienda, de pozos, ríos, arroyos, lagos o lagunas o bien a través de pipas. Otros 2 millones están conectados a la red pero no les llega el líquido en cantidad y calidad suficiente, es decir, reciben el agua por tandeo de 1 a 3 veces por semana, aunque no necesariamente es de buena calidad. Es el caso de la familia de Amalia, que habita en la unidad habitacional Ejército Constitucionalista en Iztapalapa, en una pequeña vivienda con su mamá y 8 hermanos. A veces cae sucia y a veces no cae nada. Ajá. Y a veces cae limpia, pero muy poco. A veces no cae, y como a veces que no cae, no puedo lavar la ropa, ni siquiera los trastes, ni siquiera bañarme. Para poder cocinar con agua limpia, gasta en garrafones más de 200 pesos a la semana, además de plata coloidal para desinfectar. Como esa agua cae a veces café o nega, y como el café y el negro cae a veces como fuera bichitos, como de la coladera, por eso tengo que ocupar de garrafón. De acuerdo con los especialistas, las familias de menores recursos económicos gastan más en agua que las de mayores ingresos. Deben destinar hasta el 25% del ingreso. Las zonas de mayor ingreso tienen mejor servicio público. Y las zonas de menor ingreso, léase en este caso Iztapalapa o la parte sureste de la Ciudad de México, tienen un servicio realmente lamentable.
no tienen agua continua, la calidad de agua que reciben es muy pobre y acaban pagando lo mismo que pagan los habitantes de las zonas de la Colonia del Valle, por decir algo. Además de Iztapalapa, que es la alcaldía más grande de la ciudad con 2 millones de habitantes, este problema también se presenta en colonias de Gustavo Amadero, Tlalpan, en la zona media y alta de la Jusco y Tláhuac. Las alcaldías de la periferia y las más ligadas, digamos, a zonas de reserva son las que tienen más problemas. En el caso de Ciudad de México, más del 60% del agua que se utiliza se extrae de los mantos acuíferos. Sin embargo, se saca el doble de lo que se recarga de manera natural, lo que ha llevado a que la extracción sea cada vez más profunda y que el líquido sea menos puro. A ello se suma el problema de las fugas. De 62,000 litros por segundo que entran a la red de distribución de la zona metropolitana, el 40% se pierde en estas. Es decir, de cada 1,000 litros, 400 se desperdician en fugas. Un problema que necesita una atención de muchos años. A Tokio le llevó 20 años resolver su problema de fugas y hoy día solamente tiene una pérdida del 1%. Todo esto puede generar mayores problemas de falta de líquido, conflictos entre comunidades e incluso entre naciones si no se implementan estrategias y sistemas que permitan paliar la problemática. Mega Noticias TVC, Tania Gómez. Entre el uso y el desperdicio hay un muy pequeño margen. ¿Sabe cuánta agua usamos diariamente en la casa? Y verdad que no nos damos cuenta. Fíjese, la regadera, ahí le va, 9 litros por minuto. Nada más me bañé 5 minutos, pues sí, ya son 45 litros. Lavado de dientes, claro, si no cierra la llave, 4 litros por minuto. Lavado de manos, 4 litros. Lavadora, y eso que son las modernas, 45 litros. Y si es de las viejitas, hasta 150 litros. El WC, 5 litros por descarga. Y si es un WC de los viejitos, 10 litros. Manguera de riego, 8 litros por minuto. Como dice el dicho, vemos la tormenta y no nos hincamos. Gracias a Tania Gómez por estar con nosotros en Expedientes TVC. Hiciste una investigación interesante y preocupante, obviamente, por la realidad, el estrés hídrico. ¿Qué fue a ti lo que te impactó como periodista al hacer pues, toda esta investigación, Tania? Bueno, a mí me llama la atención que la mayor cantidad de habitantes en el país se concentra justo en la zona donde hay menos agua. Esto es la zona centro-norte del país, cuando la mayor cantidad de líquido que tenemos en territorio mexicano se ubica en la zona sur-sureste, mientras que Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, toda esta parte, bueno, incluso Baja California también, bueno, eso ya es más, yéndonos más para arriba, pero son las zonas que tienen menos cantidad de líquido. Y bueno, además, siempre llama la atención la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia pues de todos los mexicanos al desperdiciar el agua, como bien tú comentabas, pero dentro de todos los ámbitos, porque además la contaminación, la sobreexplotación de los mantos freáticos, todo esto nos está llevando pues a acabarnos y afectarnos totalmente, acabarnos también las áreas verdes que también son generadoras pues de que el agua pueda llegar justo a los mantos freáticos y se pueda renovar. Entonces, pues a mí justo me llama la atención pues esta inconsciencia de los mexicanos. Fíjate que sí, y retomando, la inconsciencia es muy importante, y retomando un poquito antes hablabas de los estados, algo pues que también llama la atención. En el sur del país se ahogan de agua. Exacto. Hay inundaciones, temporadas, ahí tenemos Tabasco, ahí tenemos varios estados, Chiapas, Oaxaca, se inundan de agua, pero hay un nivel de pobreza muy alto. Y del otro extremo del país, donde está la riqueza, donde está la parte industrial, pues ahí hay unas sequías terribles. Entonces, tengo dinero, pero no tengo agua. No tengo dinero, pero no sé qué hacer con tanta agua. Y la inconsciencia es muy importante. Estamos hablando de este anuncio viejito de ciérrale, Amanda. Oye. Híjole, perdón, pero yo no me acuerdo de ese. Todavía no. Mi memoria no me da para yo era esos muy días. pequeño, no creas que ando tan tan veterano. No, oye, fíjate, Tania, eso de la inconsciencia, han pasado más de 40 años de esa campaña y hubo más, después de la del Ciérrale, hubo más campañas de conciencia y en verdad, un fin de semana con que tome uno el auto o salga uno a caminar a las calles, de repente seguimos viendo señoras regando el auto o señores lavando el auto con la manguera. Vamos a otras casas y vemos las goteras. Una sola gotera, Tania, estaba leyendo, una sencillita puede desperdiciar entre 50 y 100 litros al mes, una sola gotera. Y hay gente que tiene años con sus goteras. Eso lo vemos a veces con familiares. Le digo, oye, no te cuesta nada de un plomero que te arregle, que te ponga un empaque o algo así. Es la inconsciencia y la verdad que a mí me llama mucho la atención eso. Y es terrible. Y a veces la inconsciencia
también se da con personas que tienen estudios, que tienen educación. ¿Sabes? Yo creo que es mucho egoísmo, no sé cómo ves tú, Tania, como que decimos, mientras yo esté bien, mientras yo tenga agua, no me importan los demás. Y esa actitud, esa forma de pensar no nos ayuda como mexicanos. Exacto, justo lo que comentabas de las goteras, bueno, lo tengo aquí el dato en este trabajo que acabas de presentar, de 62,000 litros por segundo que entran a la red de distribución de líquido, el 40% se pierde en fugas. Esto es terrible, por supuesto, esto es un trabajo que tendría que realizar pues el gobierno capitalino, pero obviamente esto es un trabajo que no se ve, pues que esto no genera votos, ¿no? Por supuesto, todas estas fugas, pues nosotros no nos percatamos de ellas, pero gran cantidad de líquido que se nos está yendo en estas fugas, lamentablemente. Y otro de los aspectos, hace rato que me preguntabas qué es lo que me llamaba la atención, otro de los aspectos que me llaman la atención es pues que se ve la diferencia, los recursos, ¿no? Porque bueno, es bien sabido históricamente aquí en Ciudad de México que la zona de Iztapalapa nunca ha tenido un buen acceso al líquido porque, bueno, ahí hay gente de muy bajos recursos. Es un aspecto que lamentablemente no pasa en zonas como las Lomas de Chapultepec, que hay muchos recursos. Me lo decía una de las entrevistadas en esta segunda nota que presentaste. Decían, bueno, es que nosotros no tenemos dinero, por eso nunca tenemos agua. Totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto. Y además, llama la atención, decías que pues no lo vemos, es decir, está bajo la tierra, pero hay que ver que una gran parte de estas tuberías son de la época del Porfiriato, es decir, tienen más de 100 años. Reparar todo el sistema de tuberías del subsuelo, requiere de una inversión económica fuerte, importante, y yo hasta ahorita, o no hemos más bien sabido de alguna autoridad que haya dicho, vamos a sentarnos a hablar del problema hídrico de las fugas y hacer algún presupuesto serio que se puede ir cambiando las tuberías. Es imposible cambiar todas al mismo tiempo. Tendría que ser algo paulatino, poco a poco, y sobre todo hacer una radiografía. ¿Cuáles son los lugares donde, y sí saben, cuáles son los lugares donde más fugas hay? Esto es muy importante porque si no, en poco tiempo nos va a llegar, y tú lo decías en tus notas, el estrés hídrico. El estrés hídrico es, estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Eso significa que en poco tiempo, pueden ser pocos años, nos vamos a quedar sin agua. Lo estamos viendo en colonias, en el sur de la Ciudad de México, donde nunca faltaba agua, Narvarte, del Valle, por el gran cúmulo de construcciones. ¿No? Digo, antes era una casa donde eran familias grandes, a lo mejor había 8, 7, 10 elementos, y de repente llega un edificio y ya son 100. Y esos 100 consumen agua. Sí, claro. Y además los especialistas que pues ya decían, ya llevan tiempo diciendo los especialistas que las grandes guerras próximas van a ser por el agua, ya lo estamos viendo en el norte del país, ¿no? Ahí está el Tratado de Aguas de 1944, ya están ahí los jaloneos entre México y Estados Unidos, pues ya ese futuro ya nos alcanzó. Ya me pusiste el pan en el horno, como dicen, mi querida Tania, porque de eso vamos a hablar en un momento más. Dices que la guerra del agua, pues yo creo que ya nos alcanzó y sobre eso vamos a hablar. Agradezco mucho que estés aquí en Expedientes TVC. Muchas gracias por tus investigaciones también. Un gusto como siempre. Gracias, Tania. Bueno, a ver, este tema es complejo y vamos a tratar como de descifrarlo de una manera sencilla. México, por ahí nos lo está adelantando Tania, vive uno de los conflictos de agua más graves en su historia. Justo en la frontera entre el estado de Chihuahua y Texas, allá en Estados Unidos, este conflicto en la presa La Boquilla ha generado recientemente fuertes enfrentamientos entre agricultores de Chihuahua y miembros de la Guardia Nacional, donde desafortunadamente el pasado 8 de septiembre una mujer agricultora fue asesinada tras participar en las protestas presuntamente alcanzada por los disparos de la Guardia Nacional. Este conflicto tiene que ver por el cumplimiento de un viejo tratado de aguas firmado entre Estados Unidos y México en 1944, donde se especifica la manera como los países deben de repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte de su límite territorial de ambos países. México tiene poco menos de un mes, para entregar al vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello señala que se debe utilizar el agua almacenada en la presa La Boquilla. Y aunque el gobierno asegura que el suministro está garantizado para la población, eso dicen, la verdad es que los agricultores se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar sus tierras tras padecer ya una pronunciada sequía. Esto platicó Paco Ramírez, periodista de Meganoticias TVC, con el presidente de Agricultores Unidos del Río Conchos, Jorge Aldana. Vamos a ver.
No tenemos agua en las presas, traemos alrededor de un 30% en lo que es la presa La Boquilla, que es la presa más grande del estado, la que nos da vida a la región centro-sur, que es el distrito 005 y el 113 que yo represento. Entonces, no hay agua en las presas de Chihuahua, como lo marca la doctora Blanca Jiménez Cisneros. Déjame preguntarte, ¿esto pone en riesgo el presente ciclo agrícola o el próximo? Mira, siempre hemos buscado nosotros el tener agua en presas, ¿verdad? El ciclo 2020 está asegurado desde el 2019, que nosotros hacemos nuestro plan de riegos en octubre, y este de octubre de 2020 programamos nosotros el ciclo agrícola 2021. Nosotros sabemos que como no nos ha llovido será un ciclo restringido, pero al llevarse el agua de la presa La Boquilla, pues sería una catástrofe para todo el centro-sur del estado de Chihuahua, ya que es el motor económico, así lo podemos llamar, de esta parte y de esta gran parte del sur de Chihuahua. Hace apenas unos días hubo una reunión, una mesa de trabajo entre los alcaldes y la Secretaría de Gobernación. ¿Promete para ustedes un arreglo pronto? Mira, no fuimos invitados pues los presidentes de los módulos de riego, ni un presidente del distrito 005 ni el 113 fuimos invitados. Fue pues yo siento que fue una farsa para los productores. Esperemos que ellos puedan arreglar, ¿verdad? Ya que nosotros no hemos tenido ningún acercamiento por parte del gobierno federal. Ojalá y los presidentes emanados de un solo partido pudieran ellos arreglar el conflicto, que es lo que queremos todos los productores del centro-sur del estado, ya poder meternos nosotros a lo que nos compete, a trabajar la tierra, ya que se viene el tiempo de la cosecha para todos nosotros. Mencionabas hace un momento lo que ha mencionado la directora de Conagua en el entorno de la entrega, pero me llamó la atención lo que ha dicho Juan Carlos Doera de la Rosa. Él es el delegado de programas de bienestar allá en Chihuahua, y dice: se han atendido las peticiones de los agricultores y una de las principales es que tuvieran agua suficiente para 2020, la cual ya se cumplió y se les entregó su plan de riego al 100% para 2021. No, eso es una mentira tras mentira del delegado Loera. El ciclo 2020 nosotros sabíamos que estaba asegurado desde el 2019, que nosotros hacemos nuestro plan de riegos porque sabemos lo que tenemos en presas, ¿verdad? Nosotros lo que estábamos buscando y estamos buscando es que el 2021 tengamos algo para los productores, que tengan con qué sobrevivir, porque será una sobrevivencia para el 2021, porque con lo que tenemos vamos a tener que regar alrededor de un 30% de todo el hectareaje que tenemos aquí en el centro sur. Entonces no estamos buscando ni peleando el 2020, estamos peleando el 2021. El Tratado de Aguas establece que México debe entregar cada 5 años 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, mientras los mexicanos reciben casi 4 veces más, 9.250 millones de metros cúbicos. El plazo vence ya dentro de muy poco, el 24 de octubre, y México todavía debe hasta el día de hoy 289.4 millones de metros cúbicos, una cantidad que debería de corresponder pues a la cuota de unos 9 meses. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de este conflicto? Vamos a la segunda parte de la entrevista que hizo el periodista Paco Ramírez al presidente de Agricultores Unidos del Río Conchos, Jorge Aldana. No hay una pelea, no hay un interés, déjame preguntártelo así, un interés político mezclado en todo esto. Mira, los productores traemos una lucha justa, algo que nos pertenece a los productores, un agua concesionada para los productores. Sí se ha politizado, pero por lado del gobierno federal, que nos ha estigmatizado a los productores hasta por la forma de vestir, nos ha discriminado, porque es una discriminación lo que ha hecho en las mañaneras, el discriminar a un productor que se viste de alguna forma, o que utilice un cinto, o que tenga una camioneta. La realidad es que los productores del centro sur del estado de Chihuahua son productores exitosos, que han trabajado y que luchan día a día por darle vida a las tierras áridas que tenemos aquí en el centro sur, y se quejan mucho de los productores de nogal, pero para crear una huerta nogalera son alrededor de 10 a 15 años, o sea, es el trabajo de una familia completa para ver el fruto en 15 años. Entonces es algo justo de los productores. Es algo que vamos a seguir luchando los productores del centro sur del estado de Chihuahua,
el tener un poco de agua para el 2021. Dime por último, Jorge, ¿hay posibilidades de cumplir los dos temas que hoy nos ponen en esta crisis? Por un lado, el agua para los agricultores mexicanos y por el otro, cumplir con un tratado internacional del cual, bueno, no nos podemos deshacer. Así es, mira, nosotros hemos dado varias propuestas que no se nos han tomado ninguna en cuenta, ¿verdad? No se han acercado con nosotros. Nosotros propusimos el dar 100 millones de metros cúbicos de la presa Las Vírgenes, que ya se cumplieron, ya se los llevaron, ya la vaciaron, así a grandes rasgos. Han vaciado la presa El Granero, pero también Chihuahua ya cumplió con lo poco que tenía. No podemos dar más de lo que no tenemos. Entonces yo creo que el gobierno federal tiene la forma de pagar con las presas internacionales, y la misma doctora Blanca Jiménez Cisneros ha dicho que se puede pagar con las presas internacionales, y hay presas en otros estados que tienen capacidades, que tienen ahorita el 108%, el 93%, que ellos sí tienen agua. Nosotros los productores de Chihuahua no tenemos agua para pagar el tratado. Además, hemos abonado alrededor del 45% del ciclo 35, los productores de Chihuahua. Es una mentira de la doctora Blanca Jiménez que marca que solo un 17% y que no queremos abonar. Siempre hemos estado a favor del tratado, porque los productores nunca vamos a poner en riesgo a México en un conflicto binacional. Esto es un termómetro, va subiendo. Fíjense, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó a la Conagua de robarles agua desde dentro del organismo, y también ha exigido al gobierno federal desmilitarizar las presas del estado, mientras los agricultores temen quedarse sin agua para el ciclo agrícola del 2021. Un problema, caray, con muchos brazos. Estamos viendo lo que tanto se temía hace años. Hace un momentito lo platicaba Tania, la guerra del agua. Yo quiero preguntar, ¿la guerra del agua está con nosotros? Está con nuestro compañero, que bueno, hizo una investigación interesante, Abel Martínez, pues sobre todo este conflicto de Chihuahua. Abel, lo estuviste siguiendo de cerca. ¿Ya nos alcanzó el destino, como dicen? ¿Ya hay una guerra del agua, o empieza a haber una guerra del agua en nuestro país? Sabemos que ha habido varios conflictos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes, es un placer estar contigo, gracias por la invitación. Por supuesto que estamos entrando a un escenario difícil. Los reportajes que presentamos, las investigaciones que realizó Tania, demuestran esa parte de escasez de agua en el mundo, en el país, y por supuesto el acceso. Hay 9 millones de mexicanos que no tienen acceso a agua potable. Eso ya nos habla de que lejos de este conflicto hay personas que no reciben este líquido, y que es un derecho para las personas. Entonces eso ya nos pone en un escenario muy complicado en el que debemos de reflexionar, como bien destacabas, qué vamos a hacer con este líquido. Y de ahí al conflicto que se está viviendo en Chihuahua, bueno, pues tiene que ver también con las condiciones del clima a nivel global y por supuesto en esa región. Hablamos del norte del país, donde para 2020 la Comisión Nacional del Agua destaca que habrá un pronóstico de sequía excepcional. No es severa, no es extrema, es excepcional, algo que le sigue. Entonces, eso ya nos da un dato importante de por qué las personas están defendiendo este recurso. Quizá, y lo abarcamos en unos instantes, pueda tornarse más a lo político, pero hay una preocupación de las personas porque no llueve, o porque las presas que deberían de estar a un nivel de 80, 90% para garantizar todo ese recurso, bueno, pues las vemos que están por debajo del 50%. Hay 10 presas en Chihuahua, 6 están por debajo del 50%, una está por debajo del 40% y 3, entre ellas La Boquilla, está por debajo del 20%, hablamos del 15, 10%. Eso es preocupante, eso es lo que tiene con tanto temor a los productores agrícolas de esa zona. Hoy en la mañanera el presidente decía, casi con bombo y platillo, que ha sido el mejor tratado en la historia en cuestiones de agua que ha hecho México. El gobierno federal dice, a ver, estamos recibiendo más agua para los mexicanos que lo que México está dando para Estados Unidos. Por otra parte, ¿por qué quitarle agua a las presas que de ahí se surten los agricultores para sus cultivos, para el campo? ¿Por qué quitarles agua de ahí y no
de los ríos que compartimos Estados Unidos y México. Y sobre todo, como dices tú, venimos de una sequía. ¿Qué van a cultivar el siguiente año? ¿Con qué van a alimentar a sus familias? ¿Cómo van a sostener a sus familias y a la población? Claro. Es un tratado, como bien destacas, antiguo, es de 1944, y la discusión para llegar a ese acuerdo duró 95 años de jaloneos. ¿Qué es lo que se estaba buscando? Bueno, pues determinar los derechos del agua sobre cada nación. Son dos ríos, es el Colorado y es el río Bravo. Por el río Colorado nosotros recibimos cada año más de 1.800 millones de metros cúbicos de agua. Ese es un beneficio importante. El otro punto, el del río Bravo, nosotros aportamos más de 400 millones de metros cúbicos, ¿no? Es el escenario que se pactó. Pero para ese tratado se hizo un estudio y se determinó cuáles presas, cuáles ríos iban a ser los ríos que iban a aportar ese líquido. Y Chihuahua, al tener el río Conchos, bueno, el más grande en cuestión de capacidad de agua y de afluente, pues le correspondía más. A Chihuahua le corresponde entregar el 46% de toda el agua que nosotros entregamos. Entonces, ahí está el detalle. Ahora, que si está garantizado o no está garantizado el agua para los ciclos agrícolas, en 2020, de acuerdo con las autoridades, sí está garantizado. Las presas van bajando de nivel y eso es lo que les preocupa a los agricultores, eso es lo que les preocupa a los productores. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos agua en las presas y se está extrayendo, ellos están obviamente con el temor de que no van a tener recursos para el próximo año. De estas presas dependen 11,000 productores agrícolas, 11,000 familias, y se siembra alfalfa, se siembra frijol, se siembran diferentes productos, y aparte, por este río Conchos, se generan varios pozos, y hay concesiones de pozos. Hoy se presentó una información muy relevante en la que destacan que por lo menos unos 15 o 20 concesionarios de pozos acaparan el agua, el huachicoleo de agua. Hay concesión, tienen el permiso y lo pueden hacer, pero resulta que estas personas están ligadas a políticos. Eso es otra parte de este conflicto y que por supuesto también enoja no solamente a los productores. Y después de eso, pues ya nos vamos al tema político, Leo, donde efectivamente hay una confrontación entre el gobernador de Chihuahua y el gobierno federal. Ese es un megatema para otro programa, porque tiene muchas aristas el tema político. Te agradezco mucho, Abel, gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC. Me da mucho orgullo esa primera visita a este programa. Gracias, Leo, y bueno, pues hay que seguir muy de cerca este tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Faltan unas semanas, muy probablemente apretado, pero el gobierno federal pueda cumplir con esta entrega, porque de lo contrario podría haber una renegociación y de recibir 4 veces más de lo que entregamos. Bueno, pues no sabemos qué pueda pasar. Podría cambiar y tal vez ya no sería tan favorable para México. Muchas gracias, me querido Abel. Bueno, a ver, la sequía pone en jaque a los productores del campo de otros estados. De esto y más vamos a hablar en un momento. Esto es Expedientes TVC. Regresamos. Dice que ha habido una muy grave sequía en México desde el 2019, lo que llevamos del 2020. Hay varios estados que están en un estrés hídrico. Ahí anoté algunos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila. En fin, son varios estados que están en una situación muy, muy crítica. Y tiene otras aristas este problema de la cuestión del agua, las sequías, pero también tiene que ver la contaminación. Fíjese, el concreto es el material para la construcción más utilizado en el mundo y también es uno de los más contaminantes para el aire y para el agua, generando además desabasto. Además, su proceso de producción aporta a la atmósfera emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. Vamos a La Paz con Andrea Villarreal. ¿Qué tanto están afectando los proyectos de construcción al suministro de agua potable por allá? Vamos a esta historia. Frente a los nuevos proyectos hoteleros e inmobiliarios que están surgiendo en el municipio de La Paz, organizaciones civiles han mostrado su preocupación por la cantidad de agua potable que podrían consumir. Para darle agua a nuevas casas habitación, a nuevos desarrollos, solamente es quitándosele a otros.
porque no hay ya agua para abastecer y para dar. En La Paz y en todo el estado consumimos más agua de la que se infiltra en los mantos acuíferos. Alejandra Campos, coordinadora del programa Agua y Ciudad, pide a las autoridades ser congruentes con la situación de la entidad. Dicen, no se puede frenar el desarrollo, no se puede frenar el progreso, pero tenemos que definir qué es progreso y qué es desarrollo, ¿no? Si las personas cada vez estrechamos más nuestra brecha en escasez del recurso más importante para la vida y para el sustento de nuestras actividades productivas, eso es un riesgo y eso yo considero que es exactamente lo opuesto a desarrollo. Por su parte, Lucía Frausto, directora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, mencionó que debemos apostarle a proyectos de infiltración de lluvias y, sobre todo, a aquellos que aporten soluciones a largo plazo. La desalinizadora que se está hablando para Cabo, la desalinizadora para La Paz, son proyectos de más de 1,000 millones de pesos. Estos proyectos son muy costosos y no tienen una duración a largo plazo. Es infraestructura que vence, que caduca alrededor de 20 años. Las presas y la potabilización de sus aguas son un ejemplo del tipo de proyectos que beneficiarían al municipio. Con imágenes de Marco Gutiérrez, Andrea Villarreal, Mega Noticias. Decíamos que las sequías del 2019 y 2020 pues han puesto en jaque a otros productores del campo en México y también a la población. Fíjese, de acuerdo con la Conagua, la mitad de las presas del país ameritan alerta roja. Algunos de los estados más afectados por la falta de agua en sus presas, comentábamos, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, exactamente en La Paz, estamos hablando de Baja California Sur. Por ejemplo, los habitantes, y eso ocurre en muchos lugares, tienen que levantarse en la madrugada para recolectar un poco de agua y a veces tienen que caminar kilómetros y kilómetros. Deseamos que esta situación similar ocurre en muchos otros lugares en México. El reporte lo tiene también nuestra compañera Andrea Villarreal de Mega Noticias La Paz. La señora Josefa Cosío y su esposo sufren por la escasez de agua, al igual que muchos habitantes en la ciudad de La Paz. A pesar de contar con tinacos, deben levantarse en la madrugada a recolectar agua. Ojalá y nos las vieran así como, por ejemplo, que llegara a las 3 de la mañana, 3:30, y ahí para el día agarrar el agua que uno ocupara, pero no es en la noche. A veces yo me levanto a las 5, 4:30, 5 y ya hay un chorrito. El agua llega con tan poca presión que tardan mucho para llenar tambos y cubetas. Por su edad, la recolección de agua es incluso más difícil. Además, una operación de rodilla disminuyó su movilidad. No puedo andar cargando cubetas, tengo problemas de los brazos. ¿Se imagina para andar regando mis matitas con cubetas como que se me hace pesado? Y pues ni modo lo tengo que hacer así porque no hay otro. La falta de agua es un tema recurrente entre los vecinos. Cuando se cruzan en las calles, intercambian quejas. Para acá, para la Rinconada de la Roma, me han dicho también que siempre miro gente que conozco, ¿tienes agua? Pues sí tengo, pero en la noche, en el día no. No, pues nosotros ni en la noche ni en el día, no nos cae nada, siempre se están quejando. La señora Josefa Cosío está consciente de que no es la única persona que necesita agua. Solo pide que el tandeo se realice durante el día. Y hago un llamado para que pues chequen bien, que nos den agua bien y que no estemos batallando. En la noche todo el mundo está dormido y gente mayor como uno, ¿cómo se va a levantar a medianoche a andar lavando por lo menos? En la colonia Roma, los vecinos siguen en la espera de que las autoridades le brinden una solución a su problema. Con imágenes de Marco Gutiérrez, Andrea Villarreal, Mega Noticias. ¿Verdad que es paradójico? Fíjese, Baja California Sur, pues tiene el litoral más grande, más largo de México. Y está rodeado de agua. Por un lado, el Océano Pacífico, por el otro, el Mar de Cortés. Tiene mucha agua, pero salada. Y casi no tiene agua dulce. Además de Baja California Sur, Sonora es otro de los estados con mayor crisis de agua a nivel nacional. De esto vamos a hablar después del corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC.
Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor Leonardo Ferrera. Y un tema que nos afecta a todos por igual, la crisis del agua. Fíjese, Sonora sufre también estrés hídrico. De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, Sonora se encuentra entre los estados con mayor crisis de agua a nivel nacional, acercándose cada vez más al día en que se pueda quedar sin líquido. Actualmente la escasez de la lluvia impacta a Sonora con 40 municipios en sequía. El reporte lo tiene nuestro compañero Germán Contreras de Mega Noticias Hermosillo. La escasez de lluvia impacta a Sonora, con 40 municipios en sequía, en donde ha llovido menos de los 360 milímetros que deben de promediar en el verano, dijo Jorge Guzmán Nieves, secretario de Agricultura y Ganadería. Para que tengas más o menos un dato, la media histórica de precipitaciones en el periodo de verano de julio hasta agosto y parte de lo que va de septiembre, hemos registrado menos de 200 milímetros, cuando la media histórica es muy aproximadamente a los 360 milímetros. De los 72 municipios, precisó, 40 están en sequía. De los 72 municipios de nuestro estado, tenemos que 40 municipios ya presentan sequía en las diferentes intensidades. Tenemos 26 municipios con sequía moderada, tenemos 13 municipios con sequía severa y un municipio ya con sequía extrema. Son los municipios de Álamos, Altar, Átil, Caborca, Etchojoa, Fronteras, Naco, Navojoa, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Tubutama y como sequía extrema, Agua Prieta. Esta situación no ha propiciado la muerte de ganado, indicó, aunque ya se tienen listos programas para financiar la compra de alimento y repoblar el hato ganadero. Tenemos muy avanzado un programa emergente de financiamiento, Germán, para que los ganaderos puedan disponer de algo de capital de trabajo que les permita pues darle atención al ganado que van a conservar. Sabemos que algunos ganaderos ya han estado pues también con estas pláticas técnicas valorando la necesidad de hacer un despoblamiento. Guzmán Nieves apuntó que la falta de agua también impacta a la agricultura. En la región del Valle del Mayo, la presa que le da el servicio a esas 90,000 hectáreas de agricultura que tenemos en la zona, pues la presa está a poco menos del 55%. Todavía no hay el agua suficiente para hacer un programa normal, es decir, poder sembrar el 100% de la superficie. Germán Contreras, Mega Noticias. De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, Sonora se encuentra en la 10ª posición de estados en el rango alto de estrés hídrico. Esto es el porcentaje que una región, como decíamos, consume del total de agua de la que dispone en un año. Sonora tiene 4.6 puntos de 5 posibles, mientras que Baja California Sur es la entidad, fíjense, ahí está la sequía en mi pizarrón mágico. Es la entidad con el mayor puntaje con 5 unidades. Y nos vamos a enlazar con nuestro compañero Germán Contreras de Mega Noticias Hermosillo. Germán, pues está complicada la situación del agua por allá. ¿No es así? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes y buenas tardes, un gusto al auditorio. Y evidentemente, efectivamente, como bien mencionas, Sonora está enfrentando una terrible situación de sequía con 40 municipios. Pues está faltando el agua por este tema de la falta de lluvias, 26 de ellos en sequía moderada, 13 severa y 1 en sequía extrema. Leonardo, una situación pues prácticamente más de la mitad de los municipios de Sonora en esta situación de sequía. Veíamos en la nota que se hablaba que aún no había efectos en cuanto a lo que es la mortalidad de ganado. Sin embargo, Leonardo, déjame informarte que ya se está presentando este problema de la mortalidad de cabezas en el sector ganadero. Ya se reporta, al menos en lo que es la región del Valle del Mayo, en el sur de Sonora, Leonardo, la muerte de más de 400 cabezas de ganado a causa de la falta de lluvias. Lo que nos comentan los productores de esa región, Leonardo, es una pérdida aproximada a este momento de casi 5 millones de pesos por la falta de las lluvias con respecto al sector ganadero, Leonardo.
Muy rápido, Germán, ya se nos anda por ahí acabando el tiempo. A mí me llama la atención, siendo un estado pujante en muchos aspectos, en la parte ganadera, también tienen mucha minería, también tienen muchos otros recursos turísticos, buena infraestructura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Hermosillo? ¿Qué va a pasar con Sonora? Pues en algunos pocos años, porque la situación del agua cada día está más delicada. Sí, tienes razón, Leonardo, una situación muy difícil. Normalmente para lo que es la región de Sonora se prevé o se estima que las mejores temporadas de lluvia aparecen en septiembre, para el 15 de octubre, con la temporada de huracanes, pero las perspectivas pues no son buenas, no hay una perspectiva que se aproximan lluvias. Veíamos en la mañanera, hoy por la mañana, la declaración de la directora de la Comisión Nacional del Agua, pues prácticamente adelanta que no se va a atender la declaración de estado de emergencia solicitada por los ganaderos de Sonora para atender la situación. Así que pues se cierra una oportunidad de poder recibir apoyos y hacer frente a esta contingencia, esta falta de apoyo de la Federación. No hay recursos tampoco por parte de las autoridades para hacer frente a esta contingencia. Así que estas actividades, tanto en el campo, lo que es producción ganadera, producción agrícola, enfrentan un escenario muy difícil a futuro, Leonardo. Y sobre todo, pues, para el comercio, pues se necesita mucho el agua, Germán. Te agradezco mucho tus palabras. Gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC. Un placer. Muy buenas tardes. Gracias, un abrazo. Fíjense, el artículo 4 de la Constitución mexicana establece que el acceso al agua, pues es un derecho de todos los ciudadanos. En letras se escucha bonito, pero obviamente pues en los hechos la realidad sabemos que es otra. Agricultura, energía, nutrición, mortalidad infantil tienen una estrecha relación con el agua. Simple y sencillamente, sin agua no hay desarrollo, no hay salida a la pobreza. La salud también se ve afectada y ahora más que nunca lo estamos viviendo todos con la crisis sanitaria del coronavirus, donde el agua y la higiene son el saneamiento, pues son determinantes para la sobrevivencia. Vamos a cuidar el agua por usted, por nuestros hijos, por las siguientes generaciones. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos el próximo viernes con más investigaciones de Expedientes TVC, su servidor, Leonardo Ferrera.